Hola, bienvenidos a nuestro segundo encuentro, nuestro segundo podcast de Investud eh, con el profesor Edier Bustos. Bienvenido, profe, otra vez. Ok, Jaime. Hoy vamos a hablar de historietas conceptuales contextualizadas. ¿Cierto, profe? Mostremos los dos libros que hasta el momento estamos muy orgullosos de producir a partir de las investigaciones que hemos venido realizando. Eh, en estos libros usted va a encontrar las posibilidades de interactuar con nuevas narrativas, pero voy a comentar un poco, si me lo permites, Eddie, Claro. el origen de esta línea de investigación asociada a la idea de buscar nuevas narrativas en la enseñanza de las ciencias. Principalmente en el 2017 hicimos un trabajo con la doctora Patricia Romero y recuerdo que el trabajo de ella buscaba inicialmente utilizar cómics, porque habíamos trabajado en el pregrado de licenciatura en física, pero yo le propuse que nosotros hiciéramos nuestros propios narrativas. Así que en este libro, por ejemplo, en el primero que produjimos ya posteriormente, aparece en uno de los primeras historietas que hicimos. Recuerdo que en esa época las hacíamos en blanco y negro, de uno de los fenómenos que ella quería mejorar la enseñanza, o bueno, investigar la enseñanza, que era la polarización. Entonces, a raíz de esa experiencia con ella, y obviamente de mi experiencia previa en investigación con el trabajo sobre proyectos, microproyectos, diseñamos una manera de contribuir a su trabajo de grado. Y en ese momento le llamamos historia. No eran más. Y tú ves el trabajo de ella y ahí había una necesidad que era crear más narrativas. Ya a partir del 2017, después de esta tesis, hicimos una investigación. Bueno, yo hice una investigación, una revisión de literatura sobre eh, historietas conceptuales, porque esa está muy asociada a la ciencia de las ciencias y las matemáticas. Y ahí hay, por ejemplo, trabajos de Keogh and Naylor del 96 y en adelante. Todo lo que se produce en su línea de investigación tienen dos libros, uno sobre concept cartoons en ciencias y otro en matemáticas. Y encontré un vacío de investigación, y es que esas historietas, eso no eran historietas, realmente son un, un dibujo de una situación, pero está como desconectado, y por eso si los llamamos descontextualizadas. Entonces dijimos, pues nosotros hagámoslas de nosotros, y con la colombiana, ¿cierto? Y contextualicémoslas. Entonces ahí además atendemos una idea principal, que es el poder dar cuenta de entornos que les hacen sentido a los estudiantes. A veces llevamos temas o cosas a la clase, pero no están con algún sentido. Entonces, si tú pudieras decir que es una historieta conceptual contextualizada, ¿qué sería? Qué pregunta, Jaime. Bueno, Pues aquí hay ejemplos, pero sí. tú puedes decir. Lo que sí podemos argumentar es que la historieta conceptual contextualizada demanda un fenómeno. Necesariamente no podemos hablar de una historieta conceptual contextualizada si no tenemos en cuenta un fenómeno de la vida, un fenómeno que queremos estudiar. Eso creo que es el trasfondo, ese fenómeno, y por ser un fenómeno de la vida, tú lo dices, es contextualizado. Tenemos que tener en cuenta el contexto, dónde va a surgir, dónde surge la narrativa, qué pasa con los actores que vamos a colocar en la misma historieta. Creo que uno de los diálogos que teníamos cuando pensamos en la historieta y que lo discutimos de alguna manera fue, bueno, y si es contextualizada, ¿qué pasa con los personajes? Y tú me comentabas, los personajes tienen que tener esa idea. O sea, si vamos a hablar de Bogotá en un espacio específico, con un fenómeno específico, pues los personajes tienen que replicar la identidad de Bogotá, del sector donde estemos trabajando, del colegio donde estemos trabajando. Entonces la historieta creo que es esa narrativa, ¿cierto?, que me permite desde lo contextualizado, la idea también de lo situado frente a la investigación del fenómeno. Sí, y si me permites, mira, aquí por ejemplo, nosotros
eh, podemos como evidenciar el formato. El formato de una historieta es alrededor de 8 a 10 viñetas en donde se desarrolla una historia, se desarrolla una situación. En esa situación aparecen los personajes en su expresión, en su manera de ver el fenómeno, en su relación con los demás. Y funcionan en tanto se identifican con los estudiantes a los cuales les llevamos la historieta, los profesores que investigan con nosotros los llevan al aula y en esa interacción con la historieta inicial, el estudiante mira que, por ejemplo, en esta historieta que hemos llamado El Chef, hay jóvenes, hay incluso jóvenes de diferentes etnias, y hay situaciones muy similares a lo que puede pasarle en la casa. Que, por ejemplo, tomo una herramienta de la cocina y está caliente o está muy fría, y eso tiene unos efectos. Esta historieta, por ejemplo, está diseñada para el trabajo con conducción térmica, ¿sí? Con la idea de energía y todo esto que a veces resulta, como en algunos casos tan teóricos, complejos. Funciona porque conecta con los estudiantes y ellos, a partir de la historieta, crean preguntas que de alguna manera pues nos ha servido para decir esta historieta sí contribuye en generar muchos procesos. Y una cosa que nosotros también podemos ver en la historieta, cualquiera de las historietas que nosotros de alguna manera hemos desarrollado, es que cuando están los personajes interactuando sobre y discutiendo sobre ese fenómeno, el estudiante al interactuar suele identificarse con uno de los actores, con uno de los personajes más bien, y cuando se identifica, eso lo lleva después a decir sí, el por qué, estoy de acuerdo, qué pasa con ese personaje, y de alguna manera le da una postura que eso invita en la reflexión, que más adelante tú comentarás del proceso, en la reflexión interna que se hace en el grupo, como que invita a discutir, no, yo estoy de acuerdo con esto por esto y por tal y cual motivo. El otro estudiante estará de acuerdo con él o de acuerdo con otro de los personajes. Y esa discusión creo que es la que genera preguntas, porque parten de unos supuestos, pero al mismo tiempo les invita a reflexionar y a cuestionar, que creo que es lo interesante también de la historieta, que no se queda simplemente como un trozo de papel que queda allí, no, como que hace que el estudiante reflexione e invita a la discusión y a generar preguntas, que era lo que también nos inquietaba. Ahí me recuerdas la historieta de la playa, que también esa la trabajamos con la profesora Patricia. En esta historieta tenemos una situación de una familia que va a la playa y hay, digamos, eventos o cosas muy cotidianas de la playa o de cualquier familia que decide ir al mar o a un lugar donde corre el agua, ya sea, en este caso es el mar. Y ahí, por ejemplo, una viñeta en donde le dijimos al ilustrador, coloque algo que pasa siempre, y es que tú una bebida y después de un tiempo el frasco, el vaso, supuestamente pues venía sin agua alrededor y aparece agua, surge el agua. Entonces esa discusión con los estudiantes fue fascinante, pero más abajo había otros elementos y era por qué me sentía fresco al salir del mar, o por qué ahora siento frío cuando salgo del mar y se está haciendo tremendo calor aquí en la playa. Lo mismo que le pasa a la gente cuando sale de la piscina en tierra caliente y siente frío. Pero algo que fue maravilloso fue este asunto del vaso, porque allí surgieron ideas de los estudiantes para explicar de dónde aparece esa agua que no estaba antes y que propició lo que su merced dice. El uno decía, es que se evapora el agua de adentro y empieza a rodear. El otro decía, no, es que el vaso, eso deja pasar el agua. O sea, por las paredes de vidrio o del material,
deja pasar el agua y por eso es que aparece. Y en muy pocos casos se acude a pensar que hay una interacción, digamos, del medio, que es el aire, que rodea el vaso, que se encuentra a una temperatura, y el aire tiene, pues, desde la teoría corpuscular de la materia, pues tiene algunos elementos que interactúan y que generan digamos, en la diferencia de temperatura con el vaso, hay un proceso, ¿sí? Que en la física se conoce y que de alguna manera los invito a averiguar qué es ese proceso. Entonces sí es importante pensar que en el proceso, en la construcción de las historietas, pues participan conocimientos, participan experiencias, participan, digamos, formas de ver el mundo de la vida de ellos reflexionado. Y que de alguna forma pues nos ha llevado a crear algunas. No sé si recuerdas algunas en tu caso. Sí, yo me acuerdo, son varias, pero digamos, para la del enamoramiento, a mí me pareció súper linda esa historieta porque era el por qué los estudiantes cuando gustan de otra persona empiezan a sentir maripositas en el estómago y demás. Y esa historieta, cuando ellos empezaron a interactuar con la historieta, salían muchas conjeturas frente a lo que estaba pasando, pero también los invitó a escudriñar también en lo conceptual. Entonces ya empezaron a haber procesos bioquímicos. Claro que con la orientación de la tesista, que era la profesora de ellas, y la mía, de alguna manera empezamos desde esa idea, desde esas percepciones que ellos tenían, ¿cierto? Y después la comparación con el conocimiento, o sea, no es solamente la historieta por historieta, es que también luego tienen que comparar con el conocimiento y llegar a algunas conclusiones. Esa parte me pareció fascinante en esa historieta, pero son muchas las que he desarrollado. Hay un aspecto que me gustaría, pues digamos, destacar es el poder de la herramienta didáctica en términos de lo conceptual, lo argumentativo y las posibilidades de resignificar incluso las acciones humanas. El trabajo con las historietas que nosotros hacemos, pues requiere un rigor, requiere un juicio científico del profesor que sabe la ciencia que enseña, pero también requiere conocer a sus estudiantes, conocer los entornos. Las preguntas que ellos hacen están sujetas a esa posibilidad de inquirir el porqué de las cosas, por qué sucede eso, y de conectarlo con sus vivencias. Y ahí cuando hacen eso los estudiantes argumentan. Yo creo que aunque nosotros en el grupo de investigación no hemos definido una línea de argumentación, No, sí hay como ese aporte en la argumentación. Y pensar que sería también un reto, pensar que las historietas, cuando se hacen estos talleres, por ejemplo, cuando nosotros hacemos talleres con los profesores de bachillerato, de primaria, incluso de universidad, la percepción inicial de ellos es que eso es para educación primaria, porque claro, el formato sorprende, pero cuando ya leen y están hablando, por ejemplo, de termodinámica, o están hablando de radiación, de convección, o están hablando de electricidad, ¿cierto? De descargas eléctricas, ellos ya dicen, no, esto sí tiene que ver con ciencias. Y entonces descubren que los estudiantes, a través de la interacción con la historieta, pueden formular preguntas válidas, auténticas. Y ese punto siempre lo resalta, y es el carácter de autenticidad de las preguntas que formulan ellos. Porque en otros modelos, los profesores son los que llevamos las preguntas, y entonces los estudiantes tienen que responderlas. ¿Cómo te ha parecido esa parte de la producción de ellos? usted me hizo acordar del trabajo que hicimos con Diana Ya. sobre el origen de la vida, Sí. que no se quedó solamente en una historieta, hicimos una serie de historietas para de alguna manera con los estudiantes discutir las diferentes perspectivas que hay frente a ello. Las narrativas de los estudiantes fueron fascinantes en ese documento que aparece en la tesis de Diana,
fueron fascinantes porque logramos de alguna manera vincularlos a ellos y quisieran sus conjeturas y que después validaran esas conjeturas en sus discusiones. Creo que el trabajo también fue muy interesante. Cada vez que está pasando la narrativa en este momento voy acordándome de una y otra de las historietas que se vienen trabajando o se han venido trabajando. Es que ahí, por ejemplo, me haces recordar, bueno, el trabajo de Diana es sobre ideas de evolución, teorías de la evolución, origen de la vida. Entonces, claro, cada historieta recreaba una teoría y eso era fascinante porque ella tenía que recurrir a qué situaciones de la vida pueden estar conectadas con, por ejemplo, panspermia o con, por ejemplo, con de generación espontánea o las Cualquiera de ellas, teorías. sí. Y fue fascinante, por eso se produjeron varias. Pero hay otro elemento y que tratamos siempre de consolidar allí que está asociado a pasarla rico aprendiendo. Yo siento que cuando hacemos las historietas hemos puesto un sentido, un poco de humor, ¿sí? De posibilidad de reírse, porque a veces hay personajes que dicen cosas como extrañas o que están hablando los jóvenes del tema. Y al final uno de los personajes dice, no, pero ¿sabe qué? Después seguimos hablando porque tengo hambre. Y todos sueltan la risa, o sea, algo muy cotidiano. Y creo que el humor es importante porque también conectan con lo que pasa en la vida de las personas. Ahora, la relación que tienen los estudiantes con el conocimiento es bastante escasa si tú no la promueves o si tú de alguna manera no la convocas. Considero que las historietas sí convocan una relación con el conocimiento, con el saber, pero yo he insistido es inquiriendo, es decir, la relación es de preguntar, de preguntarle a la ciencia, ¿por qué la física me podría explicar o ayudar a explicar esto? ¿Por qué la química me podría ayudar a explicar esto? ¿Por qué la biología me podría ayudar a explicar esto? Creo que uno de los retos cuando está en la historieta, Jaime, desde lo que tú estás mencionando, y es el investigador no es que coloque la historieta y diga, se hace esta no, es que tiene que crear el guión. Ese guión tiene, o sea, no es que se crea la historieta por per se, pues se mete, no, es que hay que hacer un guión, planear el guión, discutirlo, validarlo, y después de que ya está validado y llegamos, por eso es un trabajo colegiado. Lo más lindo de la historieta es que cuando se crea la historieta es un trabajo colegiado que se desarrolla en torno a esa investigación. Creo que ahí participamos con los estudiantes, les decimos sí, no estoy de acuerdo, sugerimos otras preguntas, yo qué sé. Y el estudiante, nuestro estudiante de maestría, crea el guión. Al final logra tener el guión y después de que tiene el guión viene la segunda parte, ¿no? Que es, yo no soy diseñador, se lo enviamos a un diseñador que es el experto en ello. No sé si tú quieres comentar más sobre esto. Ilustrador, sí, es que el ilustrador es el experto que conoce su campo y en el cual nosotros creemos firmemente porque eso le da también un sentido identitario a nuestra línea de investigación. No le apostamos a la producción de historietas por IA porque consideramos que es descontextual, precisamente lo que no queremos. Y segundo, porque sí creemos que los ilustradores colombianos se fueron. Las personas que dibujan, así sea con lápiz óptico, por lo menos colocan un elemento más humano en cada trazo, en cada línea y en cada faceta, en cada rostro que le pedimos que sea muy particular, porque pues queremos que sea vinculante con género, con etnias, con algo que nos identifique con lo que somos colombianos. Entonces esa parte es clave y siempre se testea, se revisa con el autor, con los compañeros y al final se produce ese arte final tan hermoso que ha venido quedando. Hay un elemento que sí es clave mencionar aquí como en esta parte de cierre, es cómo visionamos un poco lo que viene y lo que está y lo que viene. Yo quisiera destacar que el caso de las historietas conceptuales contextualizadas ha abierto muchos caminos para hacer trabajos interdisciplinarios en estas áreas con otras poblaciones que su merced dice que sería como otro elemento. Estas narrativas están vigentes y seguirán vigentes en tanto le demos el valor apropiado
sin saturar tampoco a los estudiantes de esta narrativa como tal. En un momento sí consideré que de pronto animar ciertas partes de la historieta podría ser un camino. De hecho, hoy en día hay bastante trabajo de animación, pasar un poco de la historieta al video, que podría ser un proceso. Pero también uno puede decir, hay un formato digital que puede hacer 3D de ciertas circunstancias específicas de la historieta, o 2 viñetas en 3D, que uno podría decir las pongo porque con los recursos tecnológicos actuales pues se puede manipular un poco esa imagen. Habría que estudiar cuál es el alcance pedagógico y didáctico de hacerlo, o solo sería un adorno. Entonces ese, por ejemplo, sería un reto. Y obviamente hacer diplomados, hacer talleres, divulgar muchísimo más de esta experiencia para que se constituya una masa crítica grande en Colombia, ya sea virtual o presencial, que nos permita seguir alimentando el corpus teórico y experimental de esta línea. No sé, ¿tú qué dices de eso? Sí, yo creo que emergen muchos retos. Creo que tú dirigiste un trabajo de grado, desde este momento no me acuerdo, donde ella hacía narrativas también, no utilizaba historietas consultuales contextualizadas, pero sí y tenía la idea de que la historieta, la narrativa, ¿cierto?, estuviera como animada y demás. Nos toca escudriñar más esa posibilidad. Creo que es también otro reto que sale para nuestro grupo, y es cuál será el siguiente paso en términos del formato. Sí, el formato, y esos han sido 3 retos, porque por ejemplo, no 4, porque está el de Diana, el de la profesora Guido, que la que tú te refieres, que se llama Química del Dolor, y ella planteó la idea de crear una narrativa continua, y entonces ya no es una historieta, es un cómic, porque cuando tú pones una historieta tras otra, o sea, lo que generas es un cómic. Y el caso de ella prácticamente es un cómic de 5 páginas, que es una historia completa, no son separadas. En el caso de Diana eran separadas, pero en el caso de la profe Guido sí es continuas. Y está otro caso, que es el de el VIH, el que él produjo, el profesor Londoño, que produjo 5 historietas sobre enseñanza del VIH. Entonces, con esto yo creo que también no son otros retos de formato, de modos, de aprovechamiento con nuevas comunidades y de nuevas formas de construir este maravilloso mundo de las historietas conceptuales contextualizadas, y que, digamos, una historieta conceptual contextualizada es una herramienta didáctica que hemos venido ratificando como una potencia que tiene un potencial didáctico y pedagógico en la formulación de preguntas, en la creación de nuevas maneras de comprender la relación con la ciencia. Así que pues les invitamos a todos a seguir formando parte de esta idea, a todos los que estén interesados en transformar su educación desde esta perspectiva, pues a seguir en vínculos con nuestro grupo de investigación. Estamos siempre abiertos a si algún profesor de cualquier lugar quiere con nosotros construir su propia historieta, acompañarlo en ese proceso de investigación, en el diseño, y pues con nuestro equipo de ilustración. Y próximamente tenemos nuestro tercer libro. Se me olvidaba, viene el importante. Viene el tercer libro que ya publica aquí la Universidad Distrital, fruto de una investigación. Sí, ese es también una invitación a cuando esté el lanzamiento del tercer libro sobre historietas conceptuales contextualizadas, como una herramienta para la enseñanza de las ciencias. Muchas gracias.